de procesal de trabajo la pueden bajar de la página del Poder Judicial. Sí, lo que tengan que hacer una pregunta, pregunten directamente, no levantemos la mano porque si no se me complica Profe, animar. perdón, Sí, quería hacer una pregunta, no pasa nada, una decime. duda. Sí, En las asociaciones simplemente inscriptas, sí. no las asociaciones con personería gremial, Ah, ¿pueden realizar medidas de fuerza? ¿Pueden realizar huelga? justamente lo que vamos a ver hoy. Y sí, Buenísimo. sí, justamente lo vamos a ver hoy ese tema. Y a partir del fallo de la Corte Orellano contra Correo Argentino, que voy a tratar de subírselos, la Corte entendió que las asociaciones sindicales con simple inscripción gremial pueden hacer medida de acción directa, no así el conjunto de trabajadores, ¿sí? Lo mismo lo vamos a ver un poquito hoy, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Les decía, en lo que es materia de material, valga la redundancia, está subido un montón. Hoy cuando termine de revisar el último Power, que es el de convenio colectivo, que no llegué a terminar de revisar la última parte porque hubo una modificación importante y quiero subírselo obviamente con la normativa actualizada. Hoy van a tener dos Power, uno sobre conflictos colectivos de trabajo y el otro sobre convenios colectivos de trabajo. Lo mismo, ya subí toda la normativa que se aplica en esta unidad. Y también subí una parte de, como les decía, la tesis de maestría que yo hice. A ver, se la subí porque me era cómodo, no porque sea material de lectura obligatoria, pueden estudiarlo donde quieran. En donde hay toda una parte que obviamente no va a ser evaluada, pero al que le interese, que está, obviamente no porque no quiera, sino por una cuestión de tiempo. Está todo el tema del movimiento obrero, tanto a nivel nacional como a nivel local. Una reseña histórica también de las distintas leyes que hubo sobre regulación en materia de asociaciones sindicales. Tengan en cuenta que ese trabajo fue presentado en diciembre, por lo tanto no tiene la modificación de la ley 27802. Ergo, hay algunas cuestiones que pueden estar desactualizadas. Pero sin embargo, yo sé, los pasé, nada, tal cual fue aprobada ya. No se las pasé entera porque hay otras cuestiones que realmente no están actualizadas, por eso copié una parte que lo que sí me interesa de sobremanera que presten atención, porque es realmente un tema fundamental en esta unidad, desde ya les aclaro que va a ser evaluado, es el tema de la libertad sindical, ¿sí? Ese es un tema específico, muy importante, y que en el archivo PDF que le pasé está bastante profundizado conjuntamente con los principios, algunos principios del derecho colectivo del trabajo, ¿sí? Listo. Dicho esto, vamos a arrancar con conflictos colectivos, ¿sí? Bueno. En términos amplios, ¿qué se entiende por conflicto? Y más en materia del trabajo. Es una controversia o confrontación entre dos o más sectores que se materializa por medio de acciones que buscan lograr objetivos que cada uno ya pretende. ¿Sí? En el derecho del trabajo, los sujetos, en el derecho colectivo del trabajo, los sujetos que integran los conflictos colectivos de trabajo son las asociaciones sindicales con o sin personalidad gremial y los empleadores, ya sea de manera individual o conjuntamente por medio de las cámaras empresarias. Es importante que ustedes determinen, si bien el título de la presentación y de lo que estamos hablando habla de conflictos colectivos, lo primero que se suele evaluar en
en esta unidad, para que se sepa si tienen el conocimiento, hablo en plural porque en ciencias económicas somos 4, entonces siempre hablo en plural. ¿Qué es un concepto ¿cuál es el concepto de conflicto? Que es claramente una acepción general, no hay una acepción específica en materia jurídica. ¿Quiénes son los sujetos? Ahí sí entran los sujetos del conflicto colectivo, que tenemos las asociaciones sindicales con y sin personería gremial, es decir, con personería gremial o simplemente inscripto, y por el otro lado los empleadores o conjunto de empleadores. Y esta clasificación, esta clasificación es muy importante que ustedes la sepan realizar, fundamentalmente porque son cuestiones que ni siquiera los propios operadores del sistema, hablo de las personas que se dedican a gestionar los conflictos de trabajo, terminan a veces entrando o sabiendo delimitar específicamente la diferencia entre un conflicto plurindividual y un conflicto colectivo, ¿sí? Entonces, los conflictos de trabajo tienen una primera clasificación, ¿sí? Se pueden clasificar en individuales, pluriindividuales y colectivos. Y los colectivos tienen una subclasificación que son los conflictos colectivos de derecho y los conflictos colectivos de intereses. Los conflictos individuales está bastante fácil de determinar. Es un trabajador individualmente con su empleador. O empleadores si estamos en el marco de los artículos 29, 29 bis y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, si estamos en el marco de una solidaridad. ¿Sí? Simplemente es el incumplimiento por parte del empleador o empleadores de algún derecho reconocido por la normativa frente a ese trabajador, y ese trabajador decide justamente hacer valer el cumplimiento de ese derecho a partir de un conflicto individual. El conflicto plurindividual, ¿sí?, se da cuando varios trabajadores o un conjunto de trabajadores tienen este mismo incumplimiento, ¿sí? Es decir, los sujetos de los conflictos plurindividuales están efectivamente determinados, ¿sí? Son X cantidad de trabajadores. Ya vamos a ver cuando vayamos a el tema de los conflictos colectivos de trabajo. En los conflictos colectivos de trabajo, el sujeto colectivo no está específicamente determinado con nombre y apellido. Si se me permite, esa es la diferencia más importante que existe entre los conflictos plurindividuales y los conflictos colectivos. ¿Por qué digo que es muy importante esta diferenciación? Porque frente a un conflicto colectivo de trabajo existen formas o vías de resolución de esos conflictos colectivos del trabajo, ¿sí? Fundamentalmente, que vamos a tratar de abarcarlo de la mejor forma posible, estamos hablando de la conciliación obligatoria, ¿sí? En el marco de los conflictos plurindividuales no existe la posibilidad de que el Estado intervenga con una medida como la conciliación obligatoria. Por eso es muy importante que ustedes sepan diferenciar lo que es un conflicto colectivo de lo que es un conflicto plurindividual. Fundamentalmente por cuál es la vía de solución o la vía de escape de ese conflicto. La pregunta que se impone, y si no me la hacen ustedes, se la transmito yo: ¿se puede confundir un conflicto plurindividual con un colectivo? Sí. Muchas veces conflictos plurindividuales han sido resueltos como si se trataran de conflictos colectivos. Sí. Ahora, técnicamente, ¿eso está bien? No. O sí, desde un punto de vista de preservar la paz social. ¿Sí? No sé si se entiende lo que yo les quiero plantear. Cuando vamos a una clasificación específica de conflicto colectivo de trabajo, ¿sí?,
En el conflicto colectivo se involucra un interés abstracto de una determinada categoría profesional, a diferencia de los plurindividuales que se ocupan de un grupo determinado de personas que pertenecen a esa categoría. Es una distinción bastante border, si me permiten el término, bastante difusa, pero, reitero, tiene profundas implicancias prácticas. Les pongo un ejemplo. Si nosotros catalogamos un conflicto salarial de una determinada empresa, ¿sí?, como un conflicto colectivo de trabajo, que a priori conceptualmente no es un conflicto colectivo de trabajo, el Estado puede convocar a lo que se llama una negociación, a una negociación colectiva, y a partir de esa negociación colectiva, mediante una conciliación obligatoria, que es lo que vamos a ver. Que la conciliación obligatoria, reitero, es un método de solución de estos conflictos que lo que hace es poner en paréntesis este conflicto. Se retrotraen las medidas de acción directa que hayan tomado tanto trabajador como empleado, el sector trabajador representado por los gremios como los sectores empleadores, ¿sí? Y se pausa ese conflicto durante 15 días hábiles, prorrogable por 5 días más. Durante ese plazo, las partes están obligadas a negociar colectivamente con el objetivo de justamente llegar a una justa composición de intereses de ese conflicto. Que tocándolo un toque, o sea, haciendo referencia a lo que tratamos la clase pasada como nota al pie, si ustedes revisan cuál fue uno de los nuevos derechos que se le otorgaron a las asociaciones sindicales con simple inscripción gremial, es el de la representación de intereses colectivos, ¿sí? Previo a la 27802, las asociaciones sindicales con simple inscripción gremial no contaban con el derecho legislativo o legal de representar intereses colectivos, que vuelvo a lo mismo, los intereses colectivos son abstractos. Ya vamos a ver la otra clasificación entre los de derecho y los de interés. Pero volviendo a la nota al pie, la 27802 otorgó como derecho a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas el derecho a representar intereses colectivos. Si bien deriva de un fallo de la Corte identificado como AT2, en términos técnicos fue una reforma que se quedó corta. ¿En qué sentido se quedó corta? Yo, desde que empezamos la clase, le estoy intentando diferenciar que no es fácil, justamente la diferencia, valga la tautología, entre un conflicto individual o plurindividual y un conflicto colectivo, porque esa diferenciación no es arbitraria, sino que a partir de esta diferenciación conceptual nosotros vamos a tener métodos de resolución distinta de los conflictos. En un conflicto colectivo, ¿sí?, la vía de escape o la vía de resolución de ese conflicto colectivo es justamente la negociación colectiva. Y si hay un derecho que no se otorgó a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas, es justamente la posibilidad de negociar colectivamente y la suscripción de convenios colectivos. ¿Qué pasa? Si se hubiese otorgado el derecho a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas de negociar colectivamente y suscribir convenio colectivo de trabajo, se hubiese roto el sistema que tiene, o se hubiese roto el modelo sindical argentino, que es el de unicidad promocionada. ¿Sí? Volvamos, salimos de la nota al pie y volvemos a la distinción entre los plurindividuales, que son los más difíciles de diferenciar, con los colectivos. Reitero, en los conflictos plurindividuales está determinado el grupo y sobre todo el interés o el incumplimiento específico.
En los conflictos colectivos, el interés es abstracto de una determinada categoría. Y esto a su vez pueden ser conflictos de derecho o de interés. De derecho implica el incumplimiento a una disposición legal o a la interpretación de una norma, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo un conflicto colectivo que me tocó intervenir cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el cual una asociación gremial había convocado a una elección de delegado, y en esa elección de delegado había dicho: a mí me corresponden 100 delegados. Y la empresa dijo: no, a vos no te corresponden 100 delegados, te corresponden 83. En razón de, si ustedes lograron avanzar con la parte de asociaciones sindicales, cuando vemos la representación por empresa, o sea, la representación sindical en la empresa, los delegados de personal, tenemos cierta cantidad de delegados por personal en virtud de la cantidad de trabajadores que tiene esa empresa, ¿sí? Entonces, había realmente una diferencia de interpretación justamente en lo que establecía la norma, ¿sí? Porque la norma dice: de 0 a 10 un delegado, de 10 a 50 dos delegados, y de 100 para arriba, o sea, de 50 a 100 otro delegado, y de ahí uno cada 100 más. Pero a su vez la norma establece puntualmente, la 23.551, que se debe tener en cuenta el turno de la empresa, ¿sí? Para que ningún turno quede sin representación. Entonces, si en el turno mañana tenemos 525 trabajadores, tenemos que determinar cuántos delegados van para ese turno. Ahora, en el turno tarde tenemos 70 trabajadores, tenemos que ver cuántos van, y en el turno noche tenemos 225, tenemos que ver cuántos hay. Obviamente que la representación sindical va a decir el máximo delegado que corresponde, y la representación empresaria va a decir el mínimo posible. ¿Se va entendiendo el concepto? ¿Se va entendiendo el ejemplo que yo le estoy dando de lo que es un conflicto colectivo de interés? Que es decir, la interpretación de una norma específica que le acabo de establecer, ¿sí? Obviamente eso se llevó a un ámbito de negociación colectiva porque había terminado con medida de acción directa y las partes se pusieron de acuerdo. Se firmó un acta y se dijo: che, bueno, listo. En vez de que sean, nosotros pedimos que sean 80 delegados, la empresa dice que son 50, listo. En realidad nos ponemos de acuerdo, son 65 delegados que se van a distribuir tanto en el turno mañana, tanto en el turno tarde y tanto en el turno noche. Eso es la esencia de una negociación colectiva. Y ese conflicto colectivo de derecho, específicamente de derecho, conflicto colectivo de interés, de derecho, es el ejemplo que le acabo de poner, ¿sí? En el cual lo que existía era un incumplimiento o la interpretación de una norma. En cambio, en los conflictos colectivos de intereses, suponen la existencia de una norma anterior y pretenden la sanción de una disposición nueva o una reforma a la norma vigente. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de recién. Si el convenio colectivo antes replicaba lo que decía la 23.551 en relación a materia de delegado, es decir, 1 cada 10, 2 hasta 50, 3 hasta 100 y de 100 en adelante uno más, y el convenio, generalmente los convenios colectivos en materia de representación sindical en la empresa copian lo que establece la ley 23.551, un conflicto colectivo de intereses sería que venga la asociación sindical y diga: che, nosotros queremos modificar el convenio colectivo porque nosotros entendemos que por nuestra actividad necesitamos más representantes gremiales. Y lo que buscan efectivamente en realidad no es hacer cumplir el 1 cada 10, el 2 cada 50 y el 3 cada 100 y uno más cada 100, sino modificar y ampliar ese número y decir: che, en las empresas nuestras, de nuestra actividad, sí va a ser 1 cada 10, pero a 50 necesitamos 2 y a 100 necesitamos 4 y cada 100 necesitamos 4 más, no 1. ¿Se entiende la diferencia? ¿Quedó clara la diferencia entre lo que es un conflicto colectivo de derecho y lo que es un conflicto colectivo de interés? Y la diferencia entre un conflicto colectivo y un plurindividual, esa es la más difícil. Esa es la más difícil y que necesita mucho de elementos de la práctica, no solamente una cuestión conceptual, ¿sí? Pero, reitero, en términos prácticos, es una diferenciación realmente importante, ¿sí? Perdón, profesor, a ver, para
tratar de interpretar lo que sería un conflicto pluriindividual de uno colectivo. Supongamos, los supermercados son todo un conjunto, sería si tuviesen todos afectados por una determinada situación, tendrían todos un conflicto colectivo. Pero supongamos que no sé, los empleados de carnicería de los supermercados tienen un requerimiento particular. ¿Eso sería un conflicto pluriindividual? Como me lo estás planteando, no, los dos serían conflictos Los dos serían colectivos. Claro. Ajá. ¿Cuándo sería un plurindividual? Si a Rafael, a Alejandro, a Paula, a Soledad y a los 5 o 10 trabajadores más del sector carnicería que tengan nombre y apellido, se le descontó, Ok, no sé, está claro. 20 minutos O sea, porque llegaron no tarde. toma el sector en general, sino toma un grupo de individuos por determinadas causas. Exactamente. Gracias, Y profesor. el conflicto colectivo, el plurindividual, en principio, el objeto del mismo es determinado, ¿sí? O determinable. Por eso te hablaba de una diferencia en el pago de horas extras de un solo sector o de un colectivo de trabajadores que pueda ser individualizado o fácilmente individualizado, ¿sí? En el colectivo, el interés es abstracto y la determinación de efectivamente quiénes son los trabajadores involucrados es más compleja, porque parte de un interés más abstracto, ¿sí? Ok, ¿Se quedó entendió? claro. Más o menos. Digo más o Sí, menos sí, sí, porque no es no, está fácil de claro, está entender, claro. ¿sí? Digamos, volviendo al tema de supermercado, por ejemplo. Si afecta al sector cajero, es colectivo, si lo afecta a todos. Si afecta al sector de carnicería, también es colectivo. Ahora, si por ejemplo Pero es que no es una se le cuestión, afecta no a es Juan que necesario, no se le perdón Rafael que te pagó intervenga, tal cosa, perdón que a te José intervenga. que no se le debe Franco y a María, entonces ahí el conflicto es plurindividual. Por eso, déjame que intervenga antes. No Sí, necesariamente es sector o no sector. Es más el el individuo. objeto del conflicto, ¿sí? Ujú, Más el objeto del conflicto, no sector o no sector. claro. ¿Y por qué a veces es muy difícil en la práctica la diferenciación? Porque muchas veces conflictos plurindividuales, claramente plurindividuales, como por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el supermercado de la avenida Santibáñez no se le están pagando horas extras a los trabajadores, ¿sí? Sí. Si vos agarrás la nómina y tenés claramente quiénes son los trabajadores absolutamente determinables del supermercado de la calle Santibáñez, y no se le está pagando tantas horas extras que hace cada uno de los trabajadores, ¿sí? Está determinado el objeto, eso sería claramente un conflicto plurindividual. Ahora, muchas veces ese conflicto plurindividual se convierte en un conflicto colectivo cuando interviene la asociación sindical, vuelve más abstracto el reclamo, ¿sí? Y a veces un conflicto claramente plurindividual se resuelve por método colectivo porque es menos gravoso. Te Ajá. pongo un ejemplo en la materia de por qué hablo de que es menos gravoso. ¿Cómo se resolvería ese conflicto plurindividual? Los 30 empleados del supermercado de Santibáñez tendrían que hacer un juicio a la empresa. ¿Sí? Es menos Correcto. gravoso que venga el sindicato y diga, che, escuchame, vos al muchacho le debe 10 horas extras por los 6 meses anteriores, pagárselo en cuota. Bueno, listo, se lo pagan en cuota. Resuelto el conflicto. ¿Se entiende? Se resuelve el conflicto con menos problemas. Menos gravoso, Menos ¿sí? dos. Pero en términos técnicos puros no es colectivo, es Sí. plurindividual. Por eso es que Son es tan muchos finita sujetos con el mismo problema. Claro, porque es muy fina la diferenciación, ¿sí? El que yo les puse de ejemplo es claramente un conflicto colectivo. El número de delegados es absolutamente abstracto y no abarca a Juan, Pedro, Andrés, Ricardo. ¿Me entendés? Es la cantidad de delegados que el Claro, en sindicato cambio, las horas reclama. extras sí, porque eso está individualizada a cada uno, cada Claro, individuo. claro, pero te vuelvo a decir, es muy fina la diferenciación porque hay conflictos plurindividuales que terminan resolviéndose como conflictos colectivos, Ok, gracias. ¿sí? Y eso va a depender mucho de qué actitud tenga la autoridad administrativa del trabajo, ¿sí? Siga. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, doctor. Bueno, vamos al tema huelga. Tema que me encanta.
Es más, tenía pensado escribir de nuevo sobre esto, pero me parece que no. Voy a escribir sobre otra cosa. La huelga. ¿Qué es la huelga? La huelga es un derecho constitucional concedido a los gremios, esto es muy importante, y consiste en la abstención colectiva y concertada de la prestación laboral, con carácter temporal y con abandono del lugar de trabajo como forma de presión sobre la voluntad del empleador, con el propósito de conseguir un beneficio mediante la sanción de una nueva disposición o el cumplimiento de una norma en vigor. ¿Sí? Acá hay palabras claves. Titularidad del derecho de huelga, gremios. Ya vamos a ver por qué digo gremios y no asociación sindical, refiriéndome específicamente al fallo Arellano, que voy a tratar de contárselos someramente, porque si no, no hay ninguna posibilidad que abarquemos ni por cerca la totalidad de los temas, y que verán que son temas que me parecen recontra interesantes y no tal pie posta a posta. Son muy pocos los abogados que en la provincia de Jujuy se dedican al tema de derecho colectivo de trabajo. Es decir, les puede ser como un muy buen nicho de laburo, siendo que realmente la calle está complicada, está dura. ¿Sí? Entonces, es realmente un tema que lamentablemente, como les toca a ustedes, yo lo mismo, cuando logre acomodar algunas cuestiones, voy a tratar de armar ciertos seminarios o cursos de actualización o de profundización de ciertos temas a contraturno del dictado de clases. Y como verán, lo que voy a tratar de profundizar mucho es derecho colectivo. No solo que es un área que me gusta, y obviamente mientras más le gusta al profesor, más gana le pone. A ver, derecho individual me encanta también y lo ejerzo todos los días, pero el derecho colectivo es como que está mi corazón ahí. Sino porque además posta, como dije ya alguna vez, voy a tener que dar yo la clase de si es que existe práctica profesional, es realmente un nicho muy interesante porque muy poca gente se dedica a esto, porque además es un derecho muy específico y que tiene normas específicas y es totalmente complejo, ¿sí? Entonces hay que profundizar y estudiar mucho, pero es un gran nicho. Volviendo al fondo de la cuestión, vamos a las palabras clave. Primero, titularidad del derecho a huelga, los gremios. Segundo, es la abstención colectiva y concertada. Es decir, colectivamente los trabajadores representados por un gremio deciden abstenerse de prestar su fuerza laboral. ¿Es un derecho programático o operativo? Operativo, sin ninguna duda. ¿Sí? Es más, hasta la ley 27802, que voy a referirme, no como me gustaría, pero sí me voy a referir, era un derecho que prácticamente no tenía regulación en Argentina y que realmente era con ciertos excesos. No, ustedes saben que yo no le esquivo al bulto, habían ciertos excesos, pero realmente era la representación específica de la libertad sindical. Esto que yo les digo a ustedes, aunque no lo crean, no es caprichoso. La Corte Internacional de Derechos, a partir de una queja efectuada por el sector empresario en la Organización Internacional del Trabajo, falló y dijo que el derecho a huelga constituye hasta un derecho humano porque deriva necesariamente de la libertad sindical, que sin ningún lugar a duda es un derecho humano. ¿Sí? ¿Por qué cuando les hablé de palabra clave, titularidad del derecho a huelga, los gremios? ¿Sí? El artículo 14 bis habla específicamente de gremios. Hay una distinción histórica vieja, ni me acuerdo si lo que les copié o no del trabajo que yo hice está la distinción entre asociación sindical y gremio, pero la titularidad del derecho a huelga fue algo que realmente generó muchísimo debate, muchísimo debate, como así también infinidad de
artículos doctrinarios y de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque vuelve lo mismo. No existe una regulación específica sobre el derecho a huelga hasta la 27.802, que lo que hizo fue limitarlo de una manera, no me gustan los adjetivos, pero no me queda más que decir que de una manera obscena, y que realmente va a traer consecuencias internacionales en nuestro país. Ya lo vamos a abarcar cuando avancemos un poquito. ¿Sí? Y históricamente se entendió que la titularidad del derecho a huelga era de las asociaciones sindicales con personería gremial. ¿Sí? Eso que históricamente se interpretó que el derecho a huelga era un derecho exclusivo de las asociaciones sindicales con personería gremial, que no derivó nunca de la 23.551, ¿sí? De donde surgía la derivación o el razonamiento jurídico al decir que las asociaciones sindicales, esto es un poco de historia, pero es importante para que ustedes lo entiendan, con personería gremial eran las únicas que tenían el derecho de representar colectivamente a los trabajadores. Recuerden que esto fue modificado por la 27.802 y este derecho hoy también lo tienen las asociaciones sindicales con inscripción gremial y que ya venía siendo reconocido por el famoso fallo AT2 de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que en los que yo les pasé a ustedes de derecho sindical están reseñados bastante de estos fallos. La jurisprudencia y la doctrina mayoritaria entendió que como era un derecho absoluto de las asociaciones con personería gremial, la representación de intereses colectivos, eran los únicos que podían ejercer el derecho a huelga. ¿Sí? Esto cambió en el año 2017, si no me falla mal la memoria, con el precedente muy conocido, que voy a subírselos, que es el de Orellano contra Correo Argentino. Y en el caso de Orellano contra el Correo Argentino, en una sucursal del Correo Argentino habían hecho una medida de acción directa un grupo de trabajadores autoconvocados que no se sentían representados por el sindicato que nuclea la actividad. ¿Sí? A don Orellano lo despiden. Entonces, ese en primera instancia hacen lugar y establecen que está mal despedido y que debían reinstalarlo y no solo pagarle los salarios caídos y pagarle los salarios caídos porque había habido un ejercicio legítimo del derecho a huelga. En segunda instancia igual, llega a la Corte y la Corte, es más, si ustedes revisan yo escribí sobre esto también hace muchos años, si ustedes revisan las noticias que surgieron en ese momento, decían que la Corte había ratificado el modelo sindical argentino. Yo entendí y sigo entendiendo que todo lo contrario, sino lo debilitó, porque si bien dijo que el derecho a huelga a partir de la interpretación del término gremio en el artículo 14 bis correspondía tanto a las asociaciones sindicales con personería gremial como a las asociaciones sindicales simplemente inscriptas, Rosati dijo que no, que le correspondían a todos los trabajadores. Pero nota al pie, hoy la titularidad del derecho a huelga no hay ninguna duda que corresponden tanto a los sindicatos con personería gremial como a los sindicatos con simple inscripción gremial, quedando excluidos como sujetos titulares del derecho a huelga los trabajadores autoconvocados. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Que reitero, la 27.802,
lo que hace es agregar a partir del fallo AT2 la representación de intereses colectivos de las asociaciones sindicales. La titularidad del derecho a huelga no fue modificada, porque ya vamos a ver la forma en que se obturó el derecho a huelga es realmente alarmante, pero la titularidad del derecho a huelga por el fallo Orellano corresponde a ambos tipos de asociaciones sindicales. Ahora, en concreto, para que ustedes sepan lo complejo que está el sistema hoy. Hoy, un sindicato con simple inscripción gremial puede representar intereses colectivos, puede generar un conflicto colectivo de trabajo, puede ejercer el derecho a huelga porque es titular del derecho a huelga, pero no puede suscribir un convenio colectivo de trabajo. Profe, Sí. Bueno, entonces lo que vendría a ser, digamos, este gobierno en el tema en cuestión de los docentes, ¿no? Específicamente con el CEDEN, por hacer los días de vuelo, los paros, nos descontaron, bueno, todos los paros que hicimos en estos meses, ¿no? En lo que fue marzo, abril. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa que lo vamos a ver justamente en la filmina que viene, y que yo tengo una posición absolutamente tomada en relación a eso, ¿sí? Para mí, un día de huelga, bajo ningún aspecto, tiene que ser un día pago. Es más, en los sindicatos, en ciertos sindicatos, como por ejemplo ATE lo tiene el sindicato de Minel Aguilar, y en Europa existe como norma básica, es el fondo de reserva para huelguistas. Es decir, el trabajador que hace paro obviamente no cobra el día porque no devenga salario, ¿sí? Y ese día de paro generalmente, ese día o esos días generalmente lo abona la asociación sindical, ¿sí? Yo tengo la posición tomada de que, en una opinión, día de huelga no se debe pagar, incluso por la propia dignidad del trabajador. Yo tuve la suerte de participar en algunas negociaciones colectivas de sindicatos muy combativos, que realmente y efectivamente la huelga era la última ratio, como la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Ahora, cuando se determinaba por asamblea que se iba a una medida de acción directa y o huelga, que la empresa ofrezca pagar el día de huelga era un insulto, porque era querer comprar la dignidad del trabajador y querer mancillar un derecho constitucional. Es una postura muy personal mía, si se quiere hasta ideológica, no por una ideología, sino idealista, ¿sí? En el único caso que yo entiendo que el derecho a huelga, que los días de huelga deben ser pagados, son cuando justamente quien generó y, hasta si se me permite el término, promocionó la huelga, ¿sí? Ya sea por negarse a negociar colectivamente, o ya sea por negociar de mala fe, o ya sea por incumplimientos absolutamente reiterativos sobre algo, haya sido el empleador. Entre paréntesis, muchas veces ese juego de desgaste lo hace el empleador Estado, como en el caso que vos me planteás de los docentes, ¿sí? Y que no llama paritaria y faltando una semana llama paritaria, hacen paro, le mata a la gente diciendo que no pueden hacer paro, porque dejan los chicos en la calle, etcétera, 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 y encima después no le pagan los días de huelga,
cuando fue el propio empleador el que no generó las condiciones o no negoció de buena fe. ¿Sí? Ahora, Sí, digamos, yo entiendo personalmente que, o sea, conceptualmente, no personalmente, conceptualmente, el día de huelga no devenga salario. Sí devenga antigüedad, pero no devenga salario. ¿Sí? Que en una actividad privada es importante, porque si ustedes recuerdan la base de cálculo de el 245 es una mejor remuneración mensual normal y habitual por año de servicio, fracción mayor a 3 meses. ¿Sí? Imagínense que el trabajador tenga 2 meses, sea un mes de 30 ese, 29 días de trabajo y 2 días de huelga. Esos 2 días de huelga no devenga salario desde mi punto de vista. Ahora, devenga antigüedad. Si lo despiden a ese trabajador, esos 2 días de huelga hacen que le corresponda una mejor remuneración mensual normal y habitual posterior. Estas distinciones teóricas y muy finitas son importantes que ustedes las tengan en cuenta, fundamentalmente porque generan consecuencias prácticas, ¿sí? Como esto que yo le acabo de decir. Desde mi punto de vista, no devenga conceptualmente pago de salario, pero sí devenga antigüedad. No es una distinción caprichosa y tiene consecuencias jurídicas importantes. Reitero, solo podríamos hablar de que devenga pago de salario en tanto y en cuanto el que haya generado esa situación conflictiva o la haya extendido en el tiempo haya sido el propio empleador, fundamentalmente negociando de mala fe. ¿Sí? La ilicitud o licitud de una norma, de una huelga, la puede determinar la autoridad administrativa de trabajo o la justicia del trabajo. La verdad que en 20 años, habiendo formado parte de la Autoridad Administrativa Laboral Nacional, les puedo decir que nunca la Autoridad Administrativa Laboral, en 20 años, no sé, desde que me fui, declaró la ilicitud de una huelga, siempre dejando ese derecho a declarar la ilicitud o no de una huelga a la justicia, fundamentalmente porque la justicia tiene otras herramientas y tiene un marco probatorio más amplio. Y de última, la última ratio, ¿en qué sentido? Si la autoridad administrativa determina la ilicitud de una huelga, esa ilicitud termina en vía de apelación en la justicia, ¿sí? Entonces, hasta que cuando yo estuve, la verdad que la autoridad administrativa siempre fue muy respetuosa de declarar la ilicitud de una huelga, ¿sí? ¿Cuándo puede ser ilícita? Cuando no se agotaron los procedimientos de autocomposición, es decir, la conciliación, ya vamos a ver, ojalá que la podamos ver, si no les voy a subir el material, en el cual se establece puntualmente que previo a al llamado de una medida de acción directa o de huelga, la asociación sindical debe comunicar a la autoridad administrativa, como así también al sector empresario, diciéndole que si no se inicia una conciliación o una mesa de negociación, se va a declarar una medida de acción directa. Y en principio, la medida de acción directa se declaran una vez finalizado el periodo de conciliación obligatoria que establece la autoridad administrativa, que como les dije, la conciliación obligatoria lo que hace es poner un paréntesis, ¿sí?, en el conflicto, ¿sí? Ese es un supuesto. El otro supuesto es cuando el objeto no responde a una causa de carácter laboral. Eso deriva en un montón de cuestiones. Si me preguntan a mí, yo, como les dije a ustedes muchas veces, este tipo de material que le paso, lo que pasé por PDF sí lo elaboré yo, pero esto sobre el que trabajo los Power, no soy el autor
como doctrinario, y esto también puede estar realmente afectando en la libertad sindical, porque uno de los objetivos de la libertad sindical es justamente mejorar la calidad de vida o la condición de vida de los trabajadores. Entonces, si ustedes me preguntan a mí si un paro general decretado por la CGT es de carácter laboral, y yo les tengo que decir que indefectiblemente que sí, porque lo que está buscando, estamos hablando de un convenio, de un conflicto colectivo sin ninguna duda, de intereses, por lo que se está buscando la derogación de una norma o la sanción de una nueva norma, con el objetivo de modificar las condiciones, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Le uní todo el derecho colectivo de trabajo en un mero ejemplo, ¿sí? Y no se estaría respetando el principio señero o la piedra angular de toda esta materia, que es la libertad sindical. Pero bueno, se han declarado ilicitudes de huelga. Por esto sí. Donde sí, claramente, ahí tengo mucha menos duda, es si la huelga fue declarada por un conjunto de autoconvocados. Ahí sí, y más a partir del fallo Orellano, no hay duda que la huelga es ilícita, ¿sí? O si en el medio del ejercicio de ese derecho a huelga hubieron acciones delictuales o cuasi delictuales. Ver el actual artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 22 ter de la Ley 23.551. Quiero ir rapidito a el tema de la huelga en los servicios esenciales, ¿sí? Previo a la Ley 27.802, la única norma que reglamentaba el derecho a huelga justamente era la 25.877 en su artículo 24, que bajo el título Conflictos colectivos de trabajo regulaba la huelga en los servicios esenciales. El viejo artículo 24 de la ley 25.877 cumplía de manera acabada y absoluta con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, que se entiende por servicio esencial. Y un servicio esencial son justamente aquellos cuya interrupción podría tener peligro a la vida, a la seguridad o a la salud de las personas. Nada más. ¿Sí? La OIT en esto ha sido taxativa, expresa, sin lugar a interpretación extensiva. Y más aún luego del fallo de la Corte Internacional de Derecho, en el cual elevó al rango de derecho humano el derecho a huelga. No de forma autónoma, sino como una expresión absoluta y necesaria de otro derecho humano que ese no tenía duda, que es el de la libertad sindical. ¿Sí? Entonces, un servicio esencial es solamente el que afecte la vida, la seguridad o la salud de las personas. Es más, la OIT dice que incluso un servicio esencial puede tener hasta prohibido el derecho a huelga en tanto y en cuanto tenga una vía rápida de escape. O, en términos más técnicos, una vía rápida de resolución del conflicto. Por ejemplo, una vía rápida y necesaria de conciliación obligatoria, y que incluso en esa vía rápida existan los métodos necesarios para obligar a las partes que lleguen a un acuerdo. ¿Sí? Si no existe eso, no se puede limitar absolutamente, o sea, no se puede prohibir el derecho a huelga. ¿Sí? Ahora, sí se puede es limitar en su extensión, tanto de la cantidad de personas involucradas, como así también en el tiempo de duración de la suspensión concertada de prestación de servicio en los servicios esenciales. Que reitero, no hay vía... A ver, ustedes recuerdan un adagio del derecho que dice, cuando una norma restringe derechos, ¿cuál es su interpretación? Restrictiva. Restrictiva.
restrictiva, sin lugar a ninguna duda. Y si esa norma encima restringe un derecho humano, más aún el criterio restrictivo de la interpretación de las excepciones. En concreto, ¿se pueden ampliar excepciones que restrinjan un derecho y más aún un derecho humano? No. Bueno, la 27802 lo amplió. Y lo amplió de manera grosera, Profe, grosera, y que va a terminar con sanciones internacionales. No me voy a detener en la lectura del artículo 24, pero considera, por ejemplo, el transporte de caudales como un servicio esencial, o la educación. ¿Qué tienen que ver la salud, la seguridad o la vida de las personas con los caudales o los servicios de seguridad y custodia privada? ¿Sí? Y a esos servicios que redefinió con una ampliación, con una interpretación absolutamente amplia, le puso un límite del 75% de la prestación. Eso y anular el derecho a huelga es exactamente lo mismo. ¿En qué termina esto? En una sanción internacional. profe, Esta norma hay que copiarla, pegarla, llevarla al OIT y decirle, miren, señor del OIT, lo que reglamentó este gobierno. ¿Sí? Es realmente una locura, perdón, trato de ser lo más cauto posible, pero no merecen otro análisis. Primero, la interpretación amplia de una norma que restringe un derecho humano. Y segundo, poner cosas como el transporte de caudales o la seguridad privada. Y además de eso, el número por el cual pone el porcentaje. No conforme con eso, porque ustedes van a decir, no, bueno, está bien, profe, porque en realidad la educación podría ser considerada. No, es más, la OIT ya lo dijo en una opinión consultiva, les debo el número, pero lo dijo textualmente, que la educación no es servicio esencial porque no está en juego ni la salud, ni la seguridad, ni la vida de las personas. O sea, No, este artículo está fuera de la órbita de lo que es servicio esencial para la OIT. absolutamente. No solo por la definición de servicio esencial, sino por el número de restricción que habla de un 75%. ¿Sí? No conforme con eso, trastoca de una manera absolutamente contra legem, voy a tratar de ser lo más técnico posible, un concepto que es los servicios de importancia trascendental. Para el OIT existían hasta la década del 90 una sola posibilidad de restricción del derecho a huelga, que eran los servicios, la restricción del derecho a huelga en los servicios esenciales, que afecten la vida, la salud o la seguridad de la persona. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Bueno. En la década del 90, Argentina llevó un caso al OIT y dijo, che, escúchame, esta huelga que están haciendo, si bien no es un servicio esencial, afecta realmente la salud de las personas porque es un servicio de importancia trascendental. ¿Qué había pasado? Había habido una huelga de choferes de transporte de colectivo en el sur de nuestro país que por las extensiones territoriales realmente ponían en juego la salud de las personas, ¿sí?
Frente a ese caso, el comité de expertos de la OIT dijo, sí, esto claramente no es servicio esencial ni lo va a hacer nunca, porque, reitero, solo son servicios esenciales lo que afectan la salud, la seguridad o la vida de las personas. ¿Sí? Ahora, por estas especiales características y específicas que se me están planteando, esto es un servicio o una actividad de importancia trascendental, que por las condiciones específicas o por la modalidad del ejercicio del derecho a huelga pueden afectar de nuevo la salud, la seguridad o la vida de las personas. ¿Sí? Es decir, ciertas actividades por la extensión o por la duración del conflicto y por ende del derecho a huelga, en tanto y en cuanto frente a esas especiales particularidades y específicos componentes del conflicto afecten la salud, la seguridad o la vida de las personas, pueden convertirse en actividades de importancia trascendental. Y en ese caso, una vez que definamos que es una actividad de importancia trascendental, podemos limitar el derecho a huelga. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Se entiende el razonamiento? Es decir que si bien no afecta estos requisitos que exige la OIT, ellos se centran en que podría llegar a afectarlo de manera indirecta. Por eso, no lo afecta de forma directa. Yo estoy hablando de todo la OIT, después lo podría voy a llegar a afectar de forma indirecta. Por eso lo fundamentan como un servicio de importancia trascendental. Bien, ¿sí? Gracias, doctor. Ahora, todo esto que yo les dije tiene una capite mucho más importante. Y la OIT dijo, para que se pueda determinar si una actividad es de importancia trascendental o no, se tiene que hacer ex post. Es decir, una vez que está desatado el conflicto y que se pueda analizar si este conflicto, por las modalidades y las condiciones del ejercicio del derecho a huelga, podría llegar a afectar la seguridad, la salud o la vida de las personas, recién ahí se puede determinar ex post si es una actividad de importancia trascendental. Jamás se puede determinar que una actividad es de importancia trascendental ex antes, es decir, previo a un conflicto. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué hizo la 27802? Lo determinó ex antes. Y le puso un tope del 50% ampliable. Y que según lo que yo ya tuve contacto con la Autoridad Administrativa Laboral de acá de Jujuy, las empresas lo piden que el 50% es poco y van al 75%. Díganme qué tiene que ver los servicios bancarios con la salud de las personas, o la vida, o la seguridad. Díganme qué tiene que ver el comercio exterior. Podría entender inclusive el de Internet, que estaban un poco antes que también lo nombra, que digamos, bueno, seguridad, afecta seguridad. Ya que tocas el tema de Internet, es tan loco lo que hizo este gobierno, perdón, porque no me merece otro epíteto, que los servicios de telefonía celular y de Internet en la pandemia fueron determinados, ¿sí? Servicio público. Al ser determinado servicio público, el aumento de tarifa tiene que hacerse por previa audiencia pública, deben estar autorizados por la autoridad administrativa y obviamente tienen regulaciones totalmente distintas a lo que tienen los no servicios públicos. ¿Sí? Este gobierno derogó ese decreto, le quitó el carácter de servicio público a la telefonía celular, a Internet, pero al momento de limitar el derecho a huelga dijo que es de importancia trascendental. ¿Se dan cuenta lo que es esto? Se contradicen constantemente. ¿Y cómo no, gobiernan por un solo sector, perdón, no se contradicen, gobiernan por un solo sector. Claro, sí. O sea, perdón, y esto no es político, pero gobiernan por un solo sector y perjudican un solo sector.
perjudican a un solo sector, limitan los derechos de un solo sector para beneficiar a otro, que encima que es el que más tiene históricamente. Esto es el problema de esto, y cierro con esto porque si no, no vamos a llegar nunca y me puedo pasar horas hablando de esto, es que esto, al margen de la canallada que hay, discúlpenme, pero me brota la sangre, me brota lo gallego, al margen de la canallada que esto, va a terminar con sanciones internacionales en nuestro país y la vamos a terminar agarpando nosotros. ¿Sí? Las empresas serias no van a invertir con esto porque es inaplicable, porque trae aparejado sanciones internacionales. ¿Sí? Esto genera inseguridad jurídica. Si alguno de ustedes mañana asesoran un sindicato y la autoridad administrativa del trabajo le quiere aplicar esta norma, tírensela por la cabeza y díganle que lo van a judicializar y que lo van a hacer responsable por incumplimiento de deberes de funcionario público. Y a la empresa métanle el paro de 200 días, porque esto no resiste análisis jurídico. No resiste análisis jurídico. Cualquier cosa el doctor García lo dijo en su clase. Claro. ¿Qué genera esto? Inseguridad jurídica, conflictividad. Conflictividad al extremo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que frente a una situación de necesidad de urgencia esta norma va a frenar realmente un paro o una huelga? ¿Cuál es el problema de eso? Las empresas se agarran de esto, despiden trabajadores y la gente queda en la calle. Y ustedes van a hacer juicio y lo van a ganar a los 5 años. Y ese laburante se quedó 5 años en la calle sin cobrar un sueldo y sin laburo. ¿Se entiende dónde estamos? Bueno, ya me descargué a media. Por si fuese poco, da la facultad de que se amplíe el porcentaje de 75 más arriba y del 50% más arriba por la comisión de expertos que previo a la 27802, acá está el 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 del artículo 24 de la 25877, donde reglamenta todo esto. Previo a la 25802, por decreto se crea la comisión de expertos que hoy sigue vigente, que permitía que esta comisión de expertos determine las modalidades de la limitación del derecho a huelga en los servicios esenciales, que eso está bien, siempre y cuando solo afecten la salud, la seguridad o la vida de los trabajadores, y a su vez permitía que esa comisión de expertos interna, ¿sí?, para no llegar hasta el OIT, siendo que Argentina fue el promotor de ese concepto, determine qué servicio se considera, qué actividad se considera de trascendencia, de importancia trascendental, ex post al conflicto, pero de manera rápida para poder limitar un derecho a huelga, como por ejemplo del transporte público en el sur, donde hay pueblos que la única forma de llegar es por transporte público. ¿Sí? Eso establecía, y hoy lo sigue estableciendo, pero obviamente, si ustedes me preguntan para qué lo establece, y la verdad que es bastante loco para qué lo quieren establecer si no hay más forma de limitar esto. O sea, ¿de qué más forma quieren limitar? Y ¿saben qué? Me sorprendieron. Porque hablando con gente de la Autoridad Administrativa Laboral de Jujuy, las empresas no están conformes con el 50%. Ciertas empresas alimenticias de acá de Jujuy se entienden de importancia trascendental y cuando se les planteó una medida de acción directa se presentaron a la Autoridad Administrativa de Trabajo para decir, no, ¿sabes qué? El 50% afecta a la producción. Entonces limita el derecho a huelga a los trabajadores. En ese escenario estamos. ¿Cómo se va a discutir una paritaria? ¿Cómo se va a discutir un aumento de salario? ¿Cómo se va a discutir la redistribución de la riqueza con este escenario? Entonces, no es que se contradicen. Gobiernan por un solo sector. Gobiernan por un solo sector.
Ojalá que el movimiento obrero se organice y le ponga un límite a esto, porque si no es intolerable. Ahí está el decreto 272 del 2006 que sigue vigente, que habla de la comisión de expertos y el procedimiento, cómo determinar en principio mayores servicios esenciales, que reitero, el decreto 272 del 2006, que sigue vigente, estaba armado sobre la estructura de que la 25.577 establecía como servicio esencial solo lo que afecten efectivamente la salud, la seguridad o la vida de las personas, ¿sí? Entonces daba un procedimiento y una forma de resolverlo a partir de un actuar rápido de una comisión de expertos, como así también la posibilidad de que esa comisión de expertos determine lo que son los servicios de importancia trascendental. El lockout patronal es justamente la medida de acción directa por parte de la empresa, todo lo contrario, el cierre de la empresa. ¿Cuáles son las medidas de acción directa efectivas que cumplen las empresas generalmente? ¿Cuáles son? Nada, despedir trabajadores. ¿Cuántos conflictos colectivos se inician con el despido de cierta cantidad de trabajadores? A partir de eso, nada, vamos a los métodos de resolución de conflictos, ¿sí? En lo que es materia de conflicto colectivo, sí está la conciliación y el arbitraje, ¿sí? El término conciliación obligatoria es bastante conocido en la jerga o en el saber común, que el artículo 1 de la 14786 dice específicamente que previo a tomar una medida de acción directa, tanto la representación sindical debe notificar a la autoridad administrativa para que la autoridad administrativa convoque a una conciliación obligatoria. En el marco de esa conciliación obligatoria, el efecto fundamental que tiene la conciliación obligatoria es suspender las medidas de acción directa y retrotraerlas al día que inició el conflicto. ¿Qué significa en concreto esto? Si hay una huelga declarada, la asociación sindical debe levantar la huelga y si la patronal despidió trabajadores lo tiene que reinstalar, ¿sí? Retomar. Durante esos 15 días se suspende la medida de acción directa, ampliable por 5 días más, ¿sí? Y si las partes no llegan a un acuerdo, existe la posibilidad de un arbitraje, que ese arbitraje es opcional, ¿sí? Eso sí, una vez que el árbitro emite dictamen, ese dictamen es obligatorio, en tanto y en cuanto las partes voluntariamente se hayan sometido al arbitraje. Lo importante que usted tiene que saber de lo que es materia de conciliación obligatoria, primero que tiene un plazo determinado y no ampliable sine die, 15 más 5, ¿sí? Porque si sería la posibilidad de que la autoridad administrativa amplíe sine die el plazo de conciliación obligatoria, ¿qué se lograría en la práctica? Nos quedaríamos sin derecho a huelga. Si la autoridad administrativa podría extender el tiempo que quiera la conciliación obligatoria y limitaría la medida de acción directa, no existiría en términos técnicos el derecho a huelga, porque yo convoco una conciliación obligatoria al gremio A con la Cámara Empresaria B y los doy por 15 días. Como no llegan a acuerdo, 15 días más. Y como no llegan a acuerdo, 15 días más. Y así no existiría el derecho a huelga. Entonces, son 15 más 5, no más, ¿sí? Y esto sí es muy, muy importante, no se puede convocar a conciliación obligatoria 2 veces por el mismo conflicto, porque si no estaríamos en la misma de cercenar el derecho a huelga. Por eso, en la práctica o en la jerga o en la realidad, ¿qué se dice? Y cómo presionan muchas veces los sindicatos. Ahora hay que ver cómo sortean todo esto que pusieron de que hoy son todos los servicios esenciales y todo de importancia trascendental, pero en la práctica, ¿qué pasa? Hay un conflicto salarial, por ejemplo, ¿sí? Se convoca conciliación obligatoria. Más o menos acuerdan, a los 2 o 3 meses del mismo conflicto, la discusión es si ese mismo conflicto colectivo es el mismo o no. ¿Sí? Si entendemos que es el mismo, no puede haber una nueva conciliación obligatoria.
¿Qué hace la autoridad administrativa? Lo toma como un nuevo conflicto. Y ahí empieza la tensión entre la representación gremial y la autoridad administrativa. Porque la autoridad administrativa dice, che, este es un nuevo conflicto, y la representación gremial dice, no, este es el mismo conflicto de antes, estamos discutiendo exactamente lo mismo. Sí. Esta limitación de las 2 veces de la conciliación obligatoria por el mismo conflicto, ¿también es aplicable a los servicios esenciales? En principio, sí, claro, pero aparte los servicios esenciales lo que tienen es que se puede limitar, se puede, como dije al principio, prohibir el derecho a huelga en tanto y cuanto haya una vía de escape. Si no hay vía de escape no se puede prohibir. Y segundo, lo que habla de la limitación del derecho a huelga de los servicios esenciales en relación a la modalidad y sobre todo a la cantidad de trabajadores que pueden adherirse a ese conflicto. Hoy para los servicios esenciales solo un 25% y para los servicios de importancia trascendental solo el 50%. ¿Sí? Ahora, el procedimiento de conciliación obligatoria es solo aplicable una sola vez para los servicios esenciales. Sí. Ahora, durante el tiempo que está el servicio esencial con conciliación obligatoria no hay derecho a huelga porque está suspendido. Acuérdense que la conciliación obligatoria es un paréntesis. ¿Sí? Es un paréntesis. Ahora, una vez que no se llegó a un acuerdo, ponele, una vez vencida la conciliación obligatoria más su prórroga, se puede hacer derecho a huelga, 75% para los esenciales, 50% para los de importancia trascendental. ¿Sí? Y vamos a ver rapidísimo esto. Las controversias individuales se resuelven extrajudicialmente, ya sea por un acuerdo entre partes o ante la autoridad administrativa con una homologación de un acuerdo a través de una transacción. Y lo que sería derecho procesal del trabajo sería puntualmente la ley 6361, que es la ley procesal del trabajo, y la 6358, que es la ley procesal civil y comercial de la provincia de Jujuy. Voy a verlo, les voy a explicar bastante someramente y rápido esto. Ojalá pueda después hacer algún seminario o algo sobre derecho procesal del trabajo. No tiene hoy demasiadas implicancias o diferencias con el proceso civil, cosa en la que estoy absolutamente en desacuerdo porque soy autonomista en la rama del derecho del trabajo y entiendo que la propia norma o la ley procesal del trabajo debería tener su propio cuerpo normativo con sus propias especificidades, pero hoy tenemos creo que solo 29 artículos y todo el resto está en el código o en la ley procesal civil y comercial. En concreto, en un proceso judicial, recuerden que para llegar a un proceso judicial, no, salvo en lo que es materia de riesgo de trabajo, que lo vamos a ver en la clase que viene, no existe instancia administrativa previa y obligatoria, ¿sí? Pero sí es importante la prejudicialidad a partir de las comunicaciones previas, ¿sí? Que son los telegramas ley. Sí, que de eso también me gustaría ampliarlo en tanto en cuanto me den la cátedra de práctica profesional. No sé si la existe o no, pero estaría bueno crearla porque realmente en materia de derecho del trabajo los juicios se ganan o se pierden con los telegramas previos. Si lo hacemos bien a los telegramas previos, podemos ganarle el juicio y si lo hacemos mal, lo perdemos seguro. Porque existe lo que es un término que yo utilizo mucho, que es la prejudicialidad. Que es la forma en que se tienen que intimar justamente. Pero tenemos una demanda con los mismos requisitos de la demanda del Código Procesal Civil y Comercial. Se corre traslado de esa demanda. El empleador, si es un juicio ordinario, tiene 15 días para contestar demanda. Si es un juicio abreviado, que esté establecido puntualmente cuáles son los juicios abreviados que establece la Ley Procesal del Trabajo, entre esos lo referido a la Ley de Riesgo de Trabajo, lo referido a pago de diferencias salariales, lo referido a pago de indemnización por despido directo, incausado, debidamente acreditado y en tanto y en cuanto no se discutan los extremos, como por ejemplo la fecha de ingreso, ¿sí? Diferencias salariales también en tanto y en cuanto sean fácilmente acreditables por el proceso abreviado. Habla también de multas, que hoy las multas no están vigentes, por lo tanto quedó desactualizada la norma. Si es ordinario son 15 días, si es abreviado son 10 días.
corrido el traslado, debe contestar demanda la demandada, y si no contesta demanda, se da por decaído el derecho a contestar demanda. Contestada la demanda, se corre traslado por 10 días para hechos nuevos a la parte actora. No se puede realizar nuevas alegaciones, simplemente contestar hechos nuevos y ofrecer prueba en tanto y en cuanto si estemos hablando específicamente de hechos nuevos, ¿sí? En igual sentido que el Código Procesal Civil. Una vez que está trabada la liti con demanda, contestación de demanda y contestación de hechos nuevos, se cita a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, para mí, ya en este caso, en mi función actual de magistrado, entiendo que es un acto procesal de suma importancia, porque en la audiencia preliminar se determinan puntualmente los hechos controvertidos, ¿sí? Sobre los cuales no se puede expedir el juzgador fuera de esos hechos controvertidos. Si ustedes se comieron un hecho controvertido en la audiencia preliminar, están fritos. La implicancia procesal fundamental de la audiencia preliminar es que todo lo que se resuelve en la audiencia preliminar causa efecto y solo se puede recurrir in voce en ese mismo acto. Y lo que es materia de prueba no es recurrible frente a la Cámara, ¿sí? Y solo se recurre en la audiencia preliminar. Luego de la audiencia preliminar, que reitero, es un acto procesal de suma importancia porque se determinan los hechos controvertidos y se provee la prueba, es decir, la prueba que no se provea en la audiencia preliminar no puede ser proveída con posterioridad, ¿sí? Se da lo que sería la producción de la prueba que se proveyó en la audiencia preliminar, generalmente oficios y eventuales pericias. Si estamos en el marco de ley de riesgo de trabajo, seguramente va a haber una pericial médica, y si es un accidente, pericial médica; si es una enfermedad, pericial médica más técnica en seguridad e higiene, o técnica que pueda determinar el nexo causal, que la clase que viene vamos a ver, ley de riesgo de trabajo, que tiene la instancia administrativa previa obligatoria. Se proveen los oficios, también muchas veces se proveen las pericial contable. Yo como juez no proveo nunca una pericial contable, pero bueno, antes era muy común la producción de periciales contables. Finalizado la etapa probatoria, se convoca a las partes a juicio oral y público, o lo que se llama la audiencia de vista de causa. Acto procesal, si la preliminar era importante, imagínense la importancia que tiene la audiencia de vista de causa. En la audiencia de vista de causa deponen primero se absuelve posiciones, es decir, las partes, en tanto y en cuanto han estado debidamente notificadas, absuelven posiciones. Esa absolución de posiciones son por la negativa o la afirmativa, no se encuentran bajo juramento de ley, porque justamente son las partes del juicio, ¿sí? Y una particularidad que tiene el código nuevo, o la Ley Procesal Civil y Comercial, que permite a la propia parte preguntarle a ver, ¿cómo es una absolución de posiciones? Yo soy parte actora, ofrezco la absolución de posiciones de la parte demandada, ¿sí? El pliego de absolución, reitero, por la negativa o la afirmativa, lo hace la parte, ¿sí? Que una posición sería para que diga como es cierto que Juan Pérez fue su empleado, eso sería una posición. Y el absolvente dice sí o no. La particularidad que tiene el nuevo código es que una vez finalizada la absolución de posiciones propuesta por la contraparte, la propia parte puede solicitar posiciones a su propio cliente. La verdad que no me pasó, porque además es algo bastante nuevo, pero bueno, hoy le existe el derecho. Otra cuestión importante, la tacha de testigos se hace al momento de contestar demanda o al momento de contestar hechos nuevos. La valoración y la tacha del testigo generalmente el juez la difiere para la sentencia definitiva. Otra particularidad del nuevo código es que
Código Procesal Civil, estoy hablando, que se aplica supletoriamente en el fuero, es que en la tacha de testigos, el que tacha al testigo puede preguntar. En el código viejo, si uno tachaba al testigo, no le podía preguntar. En el código nuevo, si uno tachó al testigo, lo mismo puede hacerle preguntas. Si uno tacha al testigo la contraria, por ejemplo, no sé, la típica tacha que se dice, la parte demandada dice, no, lo tacho a Juan Pérez porque me hizo un juicio. ¿Sí? Es jurisprudencia firme y sólida que el mero hecho de que un ex trabajador haya hecho un juicio no es una tacha de testigo per se. ¿Sí? No es autónoma la causal de tacha. Sí es autónoma, por ejemplo, una amistad manifiesta. ¿Sí? Sin embargo, el código siempre termina dando el juego a que el juez valore efectivamente la deposición testimonial en el conjunto de la prueba. ¿Sí? A mí hasta ahora no me pasó nunca tampoco llevo tanto tiempo como juez, digamos, sí me pasó como litigante, no como juez, de excluir absolutamente un testigo porque haya dicho que era amigo o muy amigo del actor o del demandado. Yo suelo preguntar si esa condición le impide decir verdad y le reitero que esta se encuentra bajo juramento, y la verdad que hasta ahora nunca me pasó de encontrarme un testigo demasiado peinado, digamos. Si me la llevo a encontrar, va a tener problemas, por lo menos el que va conmigo. Finalizada la audiencia, ¿viste? Una vez que se produjo toda la prueba que se proveyó en la audiencia preliminar, desarrollada la audiencia de vista de causa, que en la vista de causa se produce la prueba que no se haya podido producir con anterioridad, le hace las declaraciones testimoniales o la absolución de posiciones. Se clausura el periodo probatorio y se ponen los autos a alegar por el bien probado, por el orden y por el plazo de ley. Los alegatos en materia laboral son in voce, tienen prohibido la lectura. Se puede llevar apuntes, sí, pero no se puede leer. Los alegatos no se pueden leer. A mí me encantaba alegar. Cuando era abogado me encantaba alegar. Me preparaba, me recontra preparaba. Me parece también un acto procesal muy importante porque es justamente la posición que uno le da desde su punto de vista como la parte que defiende, y además denota un estudio del expediente, ¿sí? Entonces, me parece a mí un acto muy importante. Muchos te dirán que no es tan importante, a mí la verdad me parece importante. Y como digo, los alegatos, salvo en los procesos abreviados y reconducidos, son in voce o verbales. Finalizada la audiencia de vista de causa, se dicta la sentencia, ¿sí? La sentencia por lo general se dicta por escrito. Yo he tenido la costumbre, ahora estoy bastante más atareado, así que se me está complicando un poco más, pero he dictado sentencias verbales también, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad o la diferencia entre una sentencia verbal y una sentencia escrita? En la sentencia verbal se notifica automáticamente en el momento de la audiencia, es decir, el plazo empieza a correr el día siguiente, ¿sí? Para recurrirlo, tenemos 10 días para recurrir a la Cámara, ¿sí? Una vez que está en Cámara, recién tenemos 15 para ir al superior, manifestación previa a los 5 días. Y me pasó, por ejemplo, porque le digo que la audiencia de vista de causa es una audiencia muy importante, pues me pasó dictar sentencia in voce y que una parte no esté, estando debidamente notificada. Obviamente que esa sentencia se notificó por más de que no haya ido a la audiencia, ¿sí? Eso es a vuelo muy de pájaro y muy por arriba de lo que es el derecho procesal del trabajo laboral en la provincia de Jujuy. Obviamente que pasé una revista por la parte práctica, no me detuve en los principios, que los principios son prácticamente los mismos que en el derecho civil. La verdad que han copiado bastante. Sí es importante decir que el impulso es de oficio, que si no recuerdo mal, el proceso civil actual también termina siendo de oficio. Antes no, antes era solo a impulso de parte. En el derecho del trabajo siempre fue impulso de oficio. Eso que sea de impulso de oficio tiene una particularidad. Hace que la interpretación de la caducidad de instancia sea muy restrictiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Entendieron, abuelo de pájaro, muy rápidamente lo que es un proceso. Obviamente que en algún momento se pueden organizar, no tengo ningún problema y pueden ir a ver una vista de causa de mi vocalía sin ningún problema. Si ustedes se organizan, me lo plantean, yo me organizo y van a ver, no hay ningún drama y ahí van a ver específicamente. Me acuerdo que cuando yo cursé Derecho del Trabajo, me llevaron a una vista de causa y la verdad que estaba buenísimo. Me pareció una experiencia bastante interesante como alumno. Así que se me acaba de ocurrir, pero les propongo ¿Profe? que sí. Y para ir en ese caso, usted nos tendría que decir qué fecha tiene para una audiencia de vista de causa. Primero. A ver, estoy tapado de vista de causa. Tomo 4 vistas de causa a la semana, soy uno de los que más toma. Porque nada, vengo con una vocalía muy, muy atrasada. Pero sí, a ver, conceptualmente las audiencias de vista de causa son públicas, o sea, conceptualmente. ¿Sí? O sea, si ustedes mañana pasan por tribunales y ven una audiencia de causa, tocan la puerta y entran. Así. Pero sí, posta. Pero la buena práctica generalmente se avisa, incluso se les comenta a las partes, o por ejemplo, a mí me pasó cuando tenía el estudio de la junior que trabajaba conmigo, llevarla a un par de audiencias de vista de causa para que vea lo que una vista de causa. Entonces, previo a la vista de causa, uno habla con el juez y dice, che, mira, va a presenciar la vista de causa tal persona que viene conmigo, y el juez dice, sí, bueno, que pasen, o incluso se hablaba con la otra parte, ¿sí? Porque en principio los abogados entre sí no se tienen que pelear. Somos componedores del conflicto, y mientras mejor vínculo tengamos entre los abogados, más fácil se resuelve el conflicto. Tenemos que defender nuestra postura y la postura de nuestro cliente, pero no tenemos que pelearnos entre los abogados. Pero es de buena práctica charlar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, si ustedes se organizan, me lo plantean, yo puedo tranquilamente, les buscaría yo una fecha, que es solo a la mañana, ¿sí? Y la elegiría en razón de las partes, a ver si incluso podría hablar antes con los abogados para que no se den con que, y obviamente un cupo reducido, que podríamos ir, digo porque la sala es chica y no tengo muchas sillas, estoy imaginándome la sala en la cabeza, pero 5 o 6 pueden llegar a ubicarse de cierta forma y ver efectivamente lo que es una vista de causa, ¿sí? Y ahí van a ver lo que es realmente la práctica tribunalicia en serio se ve una vista de causa, ¿sí? Con los alegatos de la parte, con las testimoniales. Yo soy un juez distinto en eso y, por ejemplo, yo hago las preguntas a los testigos, pero bueno, nada, porque ejercí muchos años y hay cosas que modifico yo. Pero bueno, en concreto, no modifico, no me voy de la norma, sino que reinterpreto ciertas cuestiones, ¿sí? Y aplico en profundidad la facultad que tenemos los jueces de interrogar a los testigos, por ejemplo, ¿sí? Que me lo da el código, digamos. Entonces, por eso les digo, si ustedes se organizan, sería un placer que vayan a ver una vista de causa, ¿sí? Bueno, déjenme que aunque sea le introduzca el tema del convenio colectivo y damos por cerrar la clase porque tampoco tengo demasiada cabeza y me gustaría cortar acá, pero la verdad que no tengo más fecha, porque en la clase que viene creo que es ley de riesgo de trabajo sí o sí. A ver. Ya este Power se lo subo en un toque. El de convenio colectivo no llegué a modificar la última parte, que es importante del tema de... se los adelanto un segundo porque esto sí es importante, que es la última firmina de convenio colectivo, ¿sí? Vamos a ir puntualmente. El procedimiento de negociación está todo en la norma, yo ya les pasé la norma, está en los Power, y no me quiero detener en eso, me voy a detener en un par de cuestiones conceptuales que me parecen realmente importantes en lo que es materia de convenio colectivo, y lo que no terminé de modificar de la filmina, y sí me parece importante, y se los quiero decir, y después se lo voy a subir obviamente al material, es que previo a la 27802 existía un concepto muy, muy importante en derecho colectivo y más en convenio colectivo de trabajo, que era la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Si ustedes leen un convenio colectivo cualquiera, por ejemplo, el más común de todos, el 130 del 75,
que es el de comercio, dice que el 30 de febrero del año 70 se reúnen las partes y firman, de 75 y firman. Este convenio tendrá vigencia por 1 año o 2 años. Previo a la 27802 existía un concepto que se llamaba ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, es decir, que esos convenios colectivos, por más de que estén vencidos, si ninguna de las partes lo denunciaba, seguía vigente en su totalidad. La ley 27802, sin que exista acuerdo entre los que negocian, porque esto es muy importante, dijo, listo, los convenios colectivos vencidos no sirven más. O sea, no rompió con el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos y obligó a las partes a sentarse a negociar sin que las partes estén dispuestas a negociar. O sea, hizo una reforma laboral sin que estén presentes las partes, obligando a negociar partes que no formaron parte de esa negociación. No sé si se entiende la barbaridad que hicieron. ¿Sí? Es más, recién lograron destrabar la negociación colectiva cuando, por el DNU de hace 1 mes y medio, liberaron la negociación sobre la cuota solidaria y el aporte. Recién ahí lograron que las partes empiecen a negociar porque no negociaban. ¿Sí? Porque las partes cuando no quieren negociar, no negocian. Y esto tienen que entender ustedes, el 90%, 95% de los convenios son negociados y acordados. ¿Sí? Las relaciones laborales son relaciones muy fluidas entre los actores. No hay que poner una pistola a nadie en la cabeza para que negocie. Lo único que no quieren negociar son los que no tienen buena fe. ¿Sí? El 95% de los convenios se acuerdan. ¿Sí? Y el 95% de los aumentos salariales son acordados. A veces con más o menos presión, pero son acordados. ¿Sí? Es un ámbito hermoso de negociación. Obviamente que hay conflicto, y sí, claro, sí hay una relación por definición conflictiva. La relación empleo-capital es conflictiva. El empleo quiere quitarle rentabilidad al capital y el capital quiere tener más rentabilidad. Así es sencillo. Y el Estado debería ser un árbitro. Hoy juega para un solo lado. ¿Sí? Que encima es el lado más poderoso. Y que el que más capital quiere y más capital tiene. Vamos a un ejemplo nomás, lo que hace, yéndonos a otro ámbito, pero que tiene vínculo con esto. ¿Qué pasa cuando el Estado se retira de las relaciones en los particulares? Viene una billetera virtual y cobra 700% de interés. Eso pasa cuando el Estado se retira. Y dejan el poder de mega empresarios. ¿Sí? Cobran la tasa de interés que tienen ganas. ¿Sí? Hecho esta digresión, comparto un ratito, vamos al concepto de convenio colectivo de trabajo y al efecto. Acá está cuál es la fuente normativa de los convenios colectivos, que es lo mismo, como les dije, hoy ya subí toda la normativa. El procedimiento de negociación colectiva está en la norma. Esto es importante. El convenio colectivo puede definirse como todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo y las remuneraciones celebradas entre un empleador, un grupo de empleadores o una asociación profesional de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, que debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo, actual Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente de Capital y Humano, a los fines y efectos de que tenga efecto erga omnes. En concreto, es un acuerdo de partes. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza jurídica de un convenio colectivo de trabajo? Contractual. ¿Sí? Por eso, Carneluti, un viejísimo, y no por eso poco importante doctrinario del derecho del trabajo, lo define como un híbrido con cuerpo de contrato y con alma de ley. ¿Por qué se dice que tiene cuerpo de contrato? Porque es la naturaleza jurídica. Es un acuerdo concertado entre el sector trabajador, representado por la asociación sindical con personería gremial, y el sector empleador, representado por la Cámara Empresario o por los distintos empresarios. ¿Sí?
Por eso es un híbrido con cuerpo de contrato y alma de ley. ¿Por qué alma de ley? Porque tiene un efecto de erga omnes. Erga omnes implica que si bien el convenio colectivo de trabajo lo firma la Federación Argentina de Centro de Empleo de Comercio, es decir, la FAESIC, que son todos los sindicatos de comercio de la Argentina asociados a la FAESIC, con la Cámara de Comercio de la Argentina, el convenio colectivo de comercio se aplica tanto para Carrefour, para Walmart, como para el almacén de barrio, por más de que el almacén de barrio no esté adherido a la Cámara de Comercio de Jujuy ni a la Cámara de Comercio Nacional. ¿Por qué? Porque afecta a la actividad, ¿sí? En tanto y en cuanto los trabajadores estén incluidos en el ámbito de aplicación personal y territorial del sindicato, de la asociación sindical con personería gremial, una vez que este convenio colectivo ha sido homologado y ha obtenido el efecto erga omnes, se aplica a todos los trabajadores de rama o actividad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, doctor. Esto es muy importante, ¿sí? Es un contrato. Esto se pregunta siempre, ¿cuál es la naturaleza jurídica del convenio colectivo? Contractual. ¿Qué efecto tiene cuando es homologado? Efecto erga omnes, que se aplica a toda la actividad, ¿sí? Es más, me gusta siempre linkearlo con la clase anterior que no pude llegar a dar, pero si ustedes ven en lo que es la formación del patrimonio de las asociaciones sindicales, que lo vimos un poco en la clase pasada, tenemos las contribuciones de los asociados y las contribuciones de solidaridad. Las contribuciones de solidaridad de los trabajadores de la actividad se funda justamente en esto, en que se aplica a trabajadores que no necesariamente estén asociados a la asociación sindical, pero sin embargo se benefician del convenio colectivo y de los aumentos salariales o de los beneficios que otorga ese convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? La homologación es un control de legalidad que hace el Estado Nacional, la autoridad de aplicación de la ley 14250 de negociación colectiva es la Secretaría de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que lo que hace justamente es un control en términos técnicos de legalidad y que lo que hace, lo que justamente busca es que no se vulnere el orden público laboral. Eso está específicamente establecido en el artículo 4 de la ley 14250. Ahora, en la práctica, ¿se hace otro control que no sea solo de legalidad? Sí, obvio, ¿sí? Por eso, es más, este gobierno lo hizo muchísimo, sin acuerdo de parte, porque hubo otros procesos históricos en los cuales por acuerdo de parte se limitaban los aumentos salariales por cuestión económica general, ¿sí? Como por ejemplo, en el plan austral hubo un acuerdo de partes, todas las partes sindicales y empresarias, en el cual dijeron que no se iban a aumentar salarios. Acá, ¿qué hace el gobierno? Pone un tope de aumento de salario del 2% y si alguna paritaria va por arriba del 2%, no lo homologa. Entonces no le otorga nunca efecto erga omnes. Hay convenio colectivo de actividad y convenio colectivo de empresa. La reforma busca o promueve los convenios colectivos de empresa. La diferencia importante que ustedes tienen que saber entre un convenio colectivo de actividad y un convenio colectivo de empresa, además de que obviamente la actividad afecta, valga la redundancia, a toda la actividad, y el de empresa solo afecta a la empresa, el convenio colectivo de actividad, para que sea aplicable justamente a toda la actividad, tiene que ser necesariamente homologado, ¿sí? Es decir, tiene que pasar por el Estado para que el Estado haga el control de legalidad y le otorgue efecto erga omnes, porque justamente aplica a trabajadores
y a empresas que no están necesariamente representadas por los signatarios del convenio colectivo, que reitero, es un híbrido contractual con alma de ley. Ahora, en los convenios colectivos de empresa, como en principio están representadas ambas partes signatarias, la homologación es optativa por las partes, ¿sí? Va la naturaleza jurídica, el objeto. Esta parte me detengo un minutito. Una consultita, profesor. Sí, dígame. Supongamos, una empresa, Autosol, una concesionaria de autos, hace un convenio colectivo con sus empleados y en vez de darle el 2% porque la actividad anda bien, se le ocurre darle el 3%. Teóricamente, por acuerdo de parte lo puede hacer. Entonces, lo que dice usted que esta ley prohíbe eso. No. En teoría se puede hacer. Sí. Si están de acuerdo las partes, acuerdo de partes, relevo de prueba, dice, ¿no? Sí, en las relaciones laborales es un poco más complejo. Conceptualmente es perfecto lo que voy a decir. Ni siquiera ponemos Autosol, pongamos la Cámara Nacional, la Cámara de Concesionaria y ESMATA. Claro, ¿sí? Pero estamos hablando ahora, por ejemplo, de acuerdo de empresa, que no hace falta homologación de nadie. En los acuerdos de empresa que no hace falta homologación de nadie, está listo. Ahora, en los de actividad debería pasar lo mismo, porque el control es de legalidad, no de mérito, oportunidad o conveniencia. ¿Sí? Entender la diferencia conceptual entre legalidad y mérito, oportunidad o conveniencia. ¿Sí? Cuando viene la autoridad administrativa y te topea una paritaria, te le pone un tope a la paritaria, no está haciendo un control de legalidad. Está haciendo un control de mérito, oportunidad y conveniencia y te dice, vos no podés acordar más arriba de este tope porque me afecta la inflación. Bueno, por eso yo le ponía el ejemplo del caso de una empresa sola. Si la empresa no ahí, tiene, en principio, no tendría no hay por qué ningún meterse el tipo, Estado. ahí no hay ningún tipo de limitación porque además la homologación es optativa. Lo mismo, las grandes empresas, o sea, los únicos convenios colectivos de empresas que existen son de grandes empresas. ¿Sí? Y generalmente esas grandes empresas no negocian necesariamente con un único sindicato de empresas, sino que negocian con un sindicato de rama o actividad que tiene, cuando hay una rama de actividad, un sindicato de rama de actividad, no un sindicato de empresa, rama de actividad. ¿Se acuerdan la diferencia que vimos en la clase pasada, la clasificación? Y firma un convenio colectivo de empresa, tiene que estar sí o sí representada, ¿sí?, la comisión interna de delegados de esa empresa. ¿Sí? A ver, los convenios colectivos de empresa se pueden firmar por el sindicato, rama o actividad con la empresa y sigue siendo un convenio de empresa. ¿Sí? O por el sindicato de empresa, que esta norma lo que hace es promocionar los sindicatos de empresa con el único fin y efecto de debilitar la fuerza obrera, ¿sí? Porque si yo te desmembro de un sindicato de actividad a una empresa, te mermo poder, claramente. ¿Sí? Esta norma lo que hace es promocionar los sindicatos de empresa. Claro, no es lo mismo negociar que negocie ESMATA que negocie el sindicato Autosol. El sindicato de la, no sé, solamente de la Renault, de la autopartita. O de Autosol. O de Autosol, ¿me entendés? Claro. No es lo mismo, por una cuestión de fuerza. ¿Sí? Entonces, esta situación que vos planteás es teórica y perfecto tu ejemplo. Ahora, en la práctica no se da, porque vos imagínate que ESMATA negocie con Toyota y Toyota pague por arriba del convenio general. ¿Qué va a hacer ESMATA? Le va a reclamar a los otros. ¿Y dónde entra ese conflicto? En el tope de las paritarias. A ver, ¿por qué creen que todas las paritarias salen al 2%? ¿Porque nadie puede negociar por arriba del 2% o porque está topeada por el Estado? Está topeada, pues. Porque está topeada por el Estado. ¿Se entiende? Llegamos al final de la clase. Me encantaría dar mucho más. Es un tema hermoso y apasionante. Dejo abierta la invitación a que coordinen para ir a ver una audiencia de vista causa. Nos vemos el miércoles
antes del miércoles seguro que subo todo el material de esto. De convenio me falta la última parte, pues sigue la parte de vuelta a actividad y no quiero dejársela para que no se confundan. Ya subo lo de conflicto y el miércoles nos vemos y vemos sí o sí ley de riesgo y voy a tratar de tocar también derecho a la seguridad social, pero ley de riesgo es importantísimo. Buenas noches. Muchas gracias.